Ya. Nuestro estudio de hoy va a ser acerca de el trato de la mujer por parte de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Jesús, contrario a la cultura, a la práctica tradicional de la era, trató con la mujer. Y desde luego, tratándose de mujer, vamos a comenzar hablando acerca de cómo el Señor trató a su mamá, a su madre, a María. ¿Okay? Porque hay muchas malas interpretaciones o interpretaciones equivocadas en términos de cómo el Señor trató a su mamá. Porque nos suenan algunas escrituras un poco drásticas, pero es porque no las vemos dentro del tiempo y de la cultura, sino que las vemos dentro de la mentalidad moderna. Sí, como la trató cuando las bodas de Canaán. Pues allá es que vamos, a las bodas de Canaán. Mateo capítulo 12, versos del 46 al 50, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Juan capítulo 2, versos del 1 al 5 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. ¿Ven? Bien, comenzamos. Y hay 3 episodios en el Nuevo Testamento que nos arrojan luz en torno al trato de Jesús con su propia madre, como un ejemplo de su trato con la mujer en general. Y esos 3 incidentes o eventos son el incidente de las bodas de Caná, el incidente que su madre y sus hermanos vienen por él, y por último, el incidente de la madre de Jesús frente a la cruz. Vamos a ver el primero, el incidente de las bodas de Caná. Vuelvo a leer: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Bien, hay un principio hermenéutico o un principio de interpretación bíblica que nos señala que cuando leemos una porción bíblica tenemos que descifrar la doble intención de la narrativa. ¿Cuáles son esas 2 intenciones de una narrativa bíblica? Primero, la intención del autor en torno a cómo él quiere organizar su libro. Y todos los escritores bíblicos tenían diferentes maneras de organizar su libro. Por ejemplo, el escritor de la historia de Jonás, que precisamente anoche en el instituto estaba enseñando sobre el profeta Jonás. El escritor del libro de Jonás, cualquiera haya sido el que escribió ese libro, organizó el libro en múltiplos de 3, organizaba en 3. Ezequiel organizaba su libro en múltiplos de 4.
Lucas organiza su evangelio de una manera diferente a Mateo y Marco y Pablo y todos los escritores bíblicos lo organizan su libro en forma diferente, porque recuerden que la Biblia, aunque es palabra de Dios en palabras de hombre, porque fueron los hombres los que lo escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Así que en cualquier libro de la Biblia hay tanto del Espíritu Santo como del autor. Así que hay que mantener en mente, cuando nosotros estudiamos un libro de la Biblia, la forma en que el autor de ese libro organizó el material. Segundo, el significado o la lección que el autor quiere que obtengamos de la narrativa. Así que el autor organiza el material de una manera, pero hay una enseñanza que el autor quiere traernos. Lo que Juan está tratando de hacernos captar con el episodio de las bodas de Caná es mostrar el poder milagroso que hay en Jesús. Desde luego, una segunda vista que podemos dar es cómo Jesús trató a su mamá. Pero la intención de Juan no era mostrarnos cómo Jesús trataba a su mamá, sino que la intención de Juan es mostrarnos que Jesucristo hizo ese primer milagro para mostrarnos que Él tenía poder para hacer milagros. ¿Okay? Y quiere que los lectores de su libro acepten los títulos que a lo largo del libro de Juan le va a otorgar a Cristo. Recuérdense que Juan es el autor que nos habla de el gran yo soy y atribuye los términos yo soy a Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. El yo soy está repartido en el libro de Juan acerca de Jesús. ¿Okay? Yo soy el maná, la resurrección y la vida, yo soy la verdad y la vida, yo soy el Hijo de Dios. También Juan nos quiere recordar que este milagro de las bodas de Caná especialmente fue hecho como señal de su autoridad y su poder, para que los discípulos que acababan de ser reclutados, ¿okay? Los discípulos son nuevos, son recién convertidos. Y miren cómo dice el verso 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Por lo tanto, hay una intención también subyacente que el Señor quiere mostrarle a sus discípulos. ¿Okay? Vamos a ver el incidente entonces. La narrativa parece indicar que María ya estaba presente en la boda, en el momento en que Jesús y sus discípulos llegan. Ya está ella al tanto de que el vino se acabó. ¿Cuántos sabían que Jesús tomaba vino? Y siempre recuerdo un maestro que tuve cuando yo era joven. Yo tomé cursos en el Seminario Teológico de Nueva York, y uno de mis maestros era un ministro de la Iglesia de Dios llamado Esdras Betancourt. Y en cierta ocasión Esdras Betancourt estaba tratando de aconsejar un alcohólico que dejara la bebida, y el alcohólico le dijo a Esdras Betancourt, Jesucristo tomaba vino. Y Esdras le dijo, sí, pero tú no eres Jesucristo. Así que parece indicar que María ya estaba presente en la boda y que está al tanto de que el vino se acabó. ¿Okay? En la Biblia una fiesta sin vino no era fiesta. Pero Jesús todavía no ha llegado al lugar.
Primero, la declaración de María nos indica que Jesús está de alguna manera cercanamente conectado a la familia de la boda. Y en segundo lugar, esta escritura también implica que María ya sabe y conoce a Jesús como un ser de especiales dotes, de especiales dones. Ya María lo ve como líder, porque se acabó el vino, no hay manera de conseguir más vino. ¿Y a quién le da las quejas María? A Jesús. So, María ya entiende que hay algo especial en Jesús para resolver situaciones críticas como la que está sucediendo. Que el vino o cualquier sea la bebida que se sirva se acabe en una boda resulta ser una tragedia en cualquier época o en cualquier cultura. Imagínense que una boda, a mitad de boda, de fiesta, se acabe toda la comida y se acabe lo de beber. Y es por eso que cuando usted va a preparar una boda, usted tiene que comprar de más. Usted tiene que comprar de más porque usted quiere asegurarse que la comida no se acaba, no se acabe, que la bebida no se acabe. Por eso es que las bodas son tan caras. ¿Cuántos han estado en una boda donde el novio no se presentó? Yo no estuve en una, pero presencié una. Cuando Daphne se casó en un lugar por ahí por Long Island, y la boda que estaba al lado era una boda de gente rica. La de nosotros no, porque nosotros somos pobres, pero la del lado era una boda de gente rica. Y el novio no vino. Y la novia dijo, si no vino, él es el que se pierde todo. Así es que vamos a fiestar. Y la novia y hasta Daphne vino y habló con ella y todo, y en una fiesta tremenda y se comieron todo. Hay un refrán judío que dice, donde no hay vino, no hay alegría. ¿Eh? Y esto va a tono con el Salmo 104, verso 15, dice, el aceite hace brillar el rostro, el pan sustenta la vida del hombre, y el vino alegra el corazón. ¿Eh? Si usted quiere ver a alguien alegre, dele vino, para que usted vea lo contento que se pone. El hecho de que las bodas en esos tiempos duraban varios días complica la situación. Y hoy en día pues las bodas son de un día y un par de horas o 3 horas, pero las bodas en ese tiempo duraban días. Es por eso que posiblemente se acabó el vino. ¿Eh? Mantengamos en mente que tenemos las palabras del breve diálogo entre María y Jesús, pero no tenemos el tono en que se lo dijeron. ¿Okay? Así que nosotros tenemos las palabras secas, pero no tenemos el tono. Y ustedes saben que una conversación se puede decir lo mismo con 2 tonos diferentes y se interpretan las cosas en forma diferente. Las cosas que se dicen tienen un significado en las palabras, pero ese significado se altera dependiendo el tono en que se digan. Podemos inferir que es posible que de este diálogo es que María y Jesús con mucha probabilidad ya habían tenido conversaciones sobre la misión redentora de Cristo. Yo creo que ya María sabía bien quién es Cristo, a qué vino a la tierra, desde antes de Jesús nacer. So, no podemos quitarnos, no podemos ignorar ese hecho. Ahora bien,
Jesús, a juzgar por las pocas ocasiones en que le vemos en los evangelios dirigiéndose a María, su costumbre era llamarle mujer y no madre. Llamarle mujer a la madre en esa cultura y época no era nada irrespetuoso. Por el contrario, era respetuoso, halagador y hasta íntimo llamarle así, ya que se le llamaba con el título universal del género. ¿Okay? Y nosotros recordamos cuando estudiamos sobre Eva, que a Eva se le llamaba con dos nombres. ¿Okay? Se le llamaba en hebreo Isha, que quiere decir mujer. Y se le llamaba Eva, madre de todos los seres vivientes. La respuesta de Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Tiene que verse en su totalidad para poder entender esa respuesta correctamente, porque nos puede sonar a nosotros como irrespetuoso. Y algunos podrían entender que en esta respuesta que Jesús le está tratando de decir a María, a mí tú no me mandas. ¿Qué tienes conmigo? A mí tú no me mandas. No, y yo no prefiero entenderla de esa manera. Yo prefiero entender que tienes conmigo, mujer, de esta manera. Acuérdate de lo que tú tienes conmigo. Acuérdate del entendimiento que tú y yo tenemos sobre mi ministerio. Acuérdate que hemos hablado sobre esto muchas veces. Acuérdate que todavía no ha llegado mi hora, mi momento cumbre. Acuérdate que hemos hablado y que yo solo me puedo manifestar solo cuando Dios me lo indique. Entonces a mí me parece que la memoria de María le recordó esas conversaciones. Esas son conjeturas mías, tratando de buscar el entrelínea de lo que dice la Escritura. Y yo creo que al Jesús decirle, ¿qué tienes conmigo, mujer? La memoria de María recuerda ese entendimiento que hay entre los dos, de que, porque ¿a qué edad el Señor Jesús comenzó su ministerio? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Como a los 30. ¿Y a qué edad empezaba por lo general los ministerios proféticos, sacerdotales? A los 25. Yo estoy seguro, y esto es pensamiento mío, que María muchas veces le preguntó al Señor, ¿cuándo vas a comenzar tu ministerio de rabino? Yo estoy seguro que esas conversaciones hubieron. Y yo no creo que María se ofendió, sin pensar que a su hijo le faltó el respeto, sino que simplemente aquellas palabras le recordó la misión de Jesús en la tierra. ¿Y cómo sabemos que María no se ofendió? Porque María no dijo, qué muchacho malcriado este. María no se fue ofendida de la boda, diciendo, me hiciste pasar una vergüenza como me hablaste delante de la gente. ¿Qué dijo María? María dijo, hacer todo lo que Él diga. Pero hay otra cosa que yo me imagino que estaba sucediendo
a juzgar por estas últimas palabras de María. A mí se me hace que la petición primera al llegar Jesús a las bodas, cuando María le indica a Jesús que el vino se acabó, fue más una petición de la familia de la boda y no de María. Pero desde luego no puedo probarlo. Pero eso es lo que se me ocurre a mí. Y al decirle esto María a la familia de la boda, para mí era como decirle, no lo pude convencer. Van a tener que hacer como él diga. El segundo incidente en que su madre y sus hermanos se presentan ante Jesús es el momento en que ellos vienen a buscarle. Y a primera vista nos parecería que Jesús, al igual que en el incidente de las bodas de Caná, que tal vez si vemos las palabras así a la ligera y no tenemos la noción correcta del tono en que se dijo o la razón por la que se dijo, nos puede sonar algo malcriado o irrespetuoso. Partiendo de la mentalidad moderna y de nuestra cultura, preguntaríamos, ¿cómo se atreve Jesús a hablar de su madre y su familia de esa manera? ¿Y cómo es que prefiere estar con extraños a ignorar la visita de su propia familia? Cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, él dijo, señaló a los discípulos y dijo, mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y para poder captar el más acertado significado de este episodio, es necesario ubicarnos en el tiempo que se dio. Esto sucede durante el principio del ministerio de Cristo. Y hay muchas cosas preocupantes para la familia de Jesús. ¿Okay? Yo estoy seguro que la familia está bien preocupada por él. Tenemos que verlo desde el punto de vista de familia, desde el punto de vista de la realidad humana. Tenemos que salirnos un poquito de lo espiritual para ver la familia como familia, que se lanza Jesús y desde el principio a Jesús lo persiguen. A Jesús lo maltratan. Y posiblemente su mamá y sus hermanos están preocupados por él. Lo han perdido como miembro de la familia en un sentido práctico. Jesús se acaba de declarar rabino. Y posiblemente comienza a ausentarse con más frecuencia y vienen a saber de él cómo está. Y recuerden que los rabinos, ¿qué es lo que quiere decir rabino? Maestro. ¿En qué escuela enseñaban los rabinos? En los campos, en las calles. Así que de momento el Señor se convierte en un deambulante. El mismo Jesús en cierta ocasión le tuvo que decir a alguien, las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, y el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Porque como rabino tenía que andar por los campos, los desiertos, por los caminos. Así que esta familia lo acaba de perder, están preocupados, habrá comido, habrá bebido algo, estará cansado, habrá dormido, ¿dónde está? ¿Dónde se queda hoy? Su ministerio es de mucha controversia y la familia tiene que haber estado consciente de la oposición religiosa que el Señor está recibiendo, porque el Señor está comenzando un ministerio y un mensaje revolucionario.
¿Okay? Lo otro es que María, y estoy seguro que sus hermanos conocen la historia de los Herodes. Herodes, el Herodes cuando Jesús nació, cometió una matanza de bebés, de alrededor de 2000, es lo que se indica históricamente, por matar a Jesús. Ahora está otro Herodes, el hijo de aquel. Y la Biblia dice que el Herodes que está ahora está buscando a Jesús para matarlo. Así que ustedes tienen que imaginarse la preocupación de María y los hermanos de Jesús. Pero sobre todo en la contestación, Jesús quiere aprovechar la situación para traer un mensaje espiritual a sus oyentes. Recuerdan que al principio de esta clase dijimos que hay una doble enseñanza en las narrativas bíblicas. La enseñanza cultural, la enseñanza real, la enseñanza natural, la enseñanza humana. El estilo que el autor usa para presentar su narrativa. Pero hay una enseñanza espiritual. Y entonces aquí el Señor tiene una intención espiritual al decir estas palabras. No podemos concentrarnos en que al decir eso está rechazando su familia. Vamos a ver las palabras de Jesús con el propósito de utilizar el momento de que su mamá, sus hermanos lo vienen a buscar para dejarles saber que espiritualmente hay una nueva familia. Yo tengo mi familia. Yo tengo mis hijas. Yo tengo mis nietos. Yo tengo mis hermanos. Pero básicamente ustedes no los conocen. Conocen uno que otro que han visto. Pero ustedes no conocen mis hermanos. Pero son mis hermanos. Son mis hermanas. Y yo tengo una relación con ellos. Ustedes no han visto a mi mamá, pero yo tengo una relación con ella. Pero esa es mi familia. Pero ustedes son mi familia ahora. Y todos nosotros somos una familia. Somos la familia espiritual. Pero no quiere decir que estamos negando a aquella familia. Y yo veo mis hermanas y veo mis hermanos un promedio 2 veces al año. Pero ustedes los veo todos los domingos. Hay una verdad espiritual en las palabras de Jesús. Ya Jesús está consciente de que el propósito de su venida a este mundo es rescatar la humanidad y crear una familia para Dios. Una familia espiritual. Miren cómo dice Juan, capítulo 1, versos del 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La familia espiritual. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El periodo de 3 años del ministerio terrenal de Jesús es un periodo de su despegue en su misión como individuo y una sociedad y de un pueblo étnico. El despegue de un miembro de una familia judía para comenzar a abrazar y acatar su vida como Salvador y Redentor del mundo entero para darle una nueva familia a Dios. El tercer incidente de Jesús y el trato con su madre
es el incidente de la cruz. Voy a leer en Juan capítulo 19, versos 26 al 27. Juan 19, 26 al 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan es el único discípulo que se presenta en el evento de la cruz. Todos los otros discípulos se desaparecieron. Sabemos que Jesús había desarrollado una afinidad muy especial con Juan. Especialmente porque Juan era un jovencito cuando comenzó su ministerio, posiblemente adolescente. Inclusive que la mayor parte de los discípulos del Señor, cuando hacemos un estudio, la mayor parte de ellos eran teenagers, eran adolescentes. Este hecho es evidente por la expresión el discípulo que él amaba. No quiere decir que no amaba a los otros, sino al decir la expresión el discípulo que él amaba, era como que el Señor tuvo una afinidad y un cuidado con este discípulo especialmente, posiblemente porque Juan era el más joven de todos, incluso que fue el último de los discípulos en morir, el más que duró, posiblemente por la cuestión de la edad. Y en esta porción se está acercando el momento preciso de la muerte de Jesús. Y Jesús había fijado su atención en los que lo crucificaban y pidió perdón para ellos. Había fijado su atención en los dos ladrones en la cruz e hizo un llamado a la salvación en medio de un sermón predicado desde la cruz. Había fijado su atención en su necesidad física cuando dijo: sed tengo. Incluso que había fijado su atención en Dios cuando le gritó a Dios y le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora Jesús fija su atención en su madre, en su mamá. Y es interesante que los humanos en su momento de muerte tienden a fijar su atención en las cosas y las personas de más importancia en sus vidas. Pero este no fue el caso de Jesús. Él siempre supo manejar sus prioridades. En este momento su madre necesita en particular atención. Se está cumpliendo una profecía. Una espada traspasará tu corazón. Una espada traspasará tu corazón. Y cuando hablo de esto, pues siempre recuerdo la historia de mi abuelo. Que mi abuelo, una espada traspasó su corazón. Porque el hermano menor de mi mamá, mi tío Emilio, lo conocíamos como tío Millito. Un camión lo impactó en la carretera número 2 de Puerto Rico, que en ese tiempo era extremadamente peligrosa. Y lo impactó con tanta fuerza, porque se calcula que el camión iba alrededor de 80 millas por hora. Lo voló larga distancia y del impacto los ojos se le salieron. Desbarató su cuerpo. Y mi abuelo, su padre,
tuvo que ir a reconocer el cadáver. Mi abuelo duró unos 10 años y pico, o 15 años después de eso. Cuando le hicieron la autopsia, el doctor que le hizo la autopsia preguntó, ¿este hombre sufrió algún trauma en tal fecha? Exactamente la fecha en que mi abuelo tuvo que reconocer su hijo. ¿Por qué? El doctor dijo, porque tiene un desgarre en el corazón. María sufrió eso, un desgarre, una espada traspasará tu corazón. Y en este momento en particular, su madre necesita una atención especial que no parece haber encontrado con sus hijos naturales. No se sabe porque los hijos de María estaban presentes antes de esto y después de esto. Santiago, el hermano de Jesús, fue pastor de la congregación de Jerusalén. Santiago escribió un libro años después de este incidente. Así que no sabemos por qué los hermanos de Jesús, hijos de María, no están allí. Está Juan. Y Jesús desea llenar esa necesidad en la mujer que sirvió de vaso humano para él venir al mundo. Y tal parece, pues, que ese vacío lo llenaría Juan. Y la Biblia dice que desde ese momento María se mudó a vivir con Juan. Porque dice, y desde aquel momento la recibió en su casa. ¿Okay? Así que este es el trato de Jesús con su madre. Yo creo que hemos podido ver una forma muy delicada de cómo el Señor trató con su mamá. Y hemos podido ver las razones espirituales y lógicas de la forma en que los diferentes incidentes del Señor con su familia y su mamá se desarrollaron. Quiero entonces hablar acerca de Jesús y su trato con la samaritana. Voy a leer en el capítulo 4 del libro de Juan, versos del 4 al 18, y dice, y era menester que pasara por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjoles, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salud, y ahí es otra ocasión donde en la versión que estoy leyendo utiliza la palabra salud en vez de salvación, pero en sí lo que quiere decir es la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy, que hablo contigo. Y quiero comenzar esta sección haciéndole varias preguntas. No para que me las conteste, sino para que tratemos de recordar incidentes donde hemos sido víctimas de injusticias. Y tengo 4 preguntitas para nuestro desarrollo mental en términos de cómo vamos a captar la enseñanza de esta porción. ¿Alguna vez se ha sentido usted que su vida, su trabajo, su familia son víctimas del gobierno del país en que vive? Otra pregunta. ¿Alguna vez ha sido usted abusado o maltratado por alguna institución o empresa en la que usted ha trabajado? Otra pregunta. ¿Alguna vez ha llegado usted a la conclusión de que la religión o la iglesia a la que usted pertenece le ha exigido algo inhumano? Cuarta pregunta. ¿Ha pasado usted por alguna experiencia donde usted se ha sentido que el trato que se le ha dado ha sido injusto? Bien, son buenas preguntas. Y yo creo que son preguntas que cada uno de nosotros tendríamos que contestar sí. Hemos vivido esas experiencias. ¿Okay? Vamos a considerar entonces esas preguntas en torno a la mujer samaritana. Y lo primero que vamos a ver es cómo la sociedad, la cultura y la religión habían tratado a la mujer samaritana. Y cuando hablamos de la mujer samaritana, pues hablamos de todas las mujeres samaritanas y básicamente de todas las mujeres gentiles. La mujer samaritana que se encontró con Jesús era, sin lugar a equivocarnos, una víctima de la sociedad, la cultura y la religión de aquellos tiempos. 3 aspectos de su vida la hacían una mujer desdichada. Primeramente era mujer. ¿Cuántas de ustedes han tenido que decir, como soy mujer? Le tocó vivir en un mundo y en una era totalmente machista. Como mujer tenía muy pocos derechos sociales, muy pocas oportunidades de desarrollarse y sentirse realizada. Y la mujer, según hemos aprendido de la historia, era una propiedad más del hombre, como lo era una finca, una casa, una carreta, una bestia, simplemente con diferentes usos. Y me imagino que los hombres también se enamoraban de ellas y las amaban, pero su estatus social
continuaba haciendo de ellas una propiedad más. Los hebreos y los judíos fueron un poquito más liberados de esta vacuna machista de aquellos tiempos, pero los países y las naciones paganas eran extremadamente machistas. En segundo lugar, no solamente a la samaritana la angustiaba el que fuera mujer, sino que era samaritana. Los samaritanos eran gente sumamente despreciados, porque viven en Canaán, en la tierra prometida, en Palestina, que todavía no se llamaba Palestina, pero lo que nosotros conocemos por Palestina. Samaria es parte de eso. Pero es un grupo étnico despreciado. Y era un grupo étnico despreciado porque era un grupo étnico mixto. De una mezcla de origen judío y gentil. Era un origen hasta cierto punto dudoso, menospreciado, especialmente que Samaria queda en el norte de Palestina, bien al norte. Y en esa región del norte fue la región que poblaron los asirios, los que se apoderaron del reino del norte después que el reino del norte se dividió y los asirios llevaron al reino del norte cautivo. Los asirios poblaron eso y por eso judíos se mezclaron, se empezaron a mezclar con asirios y ahí surge el grupo étnico, los samaritanos. Y los asirios fueron el reino que más maltrató al pueblo de Israel, el pueblo más sanguinario de la antigüedad. Es por eso que Jonás no quería ir a predicarle, porque Nínive era la capital. Y Jonás no quería ir, no quería saber de esa gente. ¿Y por qué Jonás no quería irle a predicar? Porque Jonás tenía miedo de que si va y le predica, se convierten y Dios los perdona. Y Jonás no quería que los perdonara. Por el remordimiento y el odio que le tiene. Esas son la gente más mala que hay. Esas son la gente que nos han hecho a nosotros sufrir tanto. ¿Cómo yo voy a ir a predicarle para que se arrepientan y tú los salves? Yo no voy para allá. Yo para Tarsis que me voy. Y los samaritanos surgen de ahí. Es por eso que no se llevan los judíos con los samaritanos. Pero los samaritanos son judíos. O sea, tienen la fe judía. Inclusive que tienen un pozo, que fue el pozo que estableció Jacob. Y para ellos ese pozo es sagrado. Entonces el pueblo samaritano vivía en una tierra y en un momento histórico en el que se hacía difícil para ellos alcanzar una categoría aceptada. Eran, como diríamos muchos en el tiempo moderno, los ilegales, los indocumentados de la antigüedad, de la antigua Palestina. Y esta pobre mujer era parte de ese pueblo. Y luego, por encima de todo eso, además de la desdicha de ser mujer y de ser samaritana, sufría por alguna razón que desconocemos totalmente, porque la Biblia no lo explica detalladamente, la desdicha de no tener un matrimonio legítimo. Y en la narrativa Cristo le señala y ella lo niega. Y ella no lo niega, perdón.
5 maridos has tenido, le dijo Cristo. Y el que tiene ahora no es tuyo. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo podía una mujer llegar a tener múltiples maridos en los tiempos bíblicos? El mero hecho de que la mujer era en ese tiempo propiedad de los hombres nos pone a pensar que haber tenido 5 maridos tenía que ver más con los 5 maridos que con ella. Había por lo general 5 posibilidades de una mujer tener múltiples maridos. Primeramente, enviudando. Y ese pudo haber sido el caso de uno. Porque enterrar una mujer a su marido era bien común. Porque las mujeres se casaban bien jóvenes, con hombres mayores. Los hombres por regularidad se casaban 25 a 30 años con niñas de 12 a 14. Y es por eso que las mujeres duraban más. Y es por eso que el cuidar viudas era el ministerio grande en el Antiguo Testamento social del pueblo de Israel, y también es el ministerio social importante de la iglesia primitiva. Es por eso que surgen los diáconos, para cuidar de las viudas. Porque las mujeres por lo general enterraban sus maridos. Un ejemplo de eso, José y María. José está cuando nace el niño Jesús, pero cuando Cristo está en su ministerio, José no aparece ni en pintura. Posiblemente ya había muerto. Así que enterrar a una mujer a su marido no era común, era común. En segundo lugar, para llegar a una mujer a tener múltiples maridos, también se podía divorciar. Pero los divorcios no lo determinaba la mujer. Ninguna mujer podía decir, yo me voy a divorciar. Aquí tienen los papeles. No, así no era que se manejaba la situación en la Biblia. Solamente el hombre podía divorciarse. Había una tercera manera para una mujer tener más de un cónyuge, en lo que se llama el levirato. Que se le moría el marido, no dejaba hijos, y entonces el hermano mayor del difunto se casaba con ella para poder procrear y continuar la línea del difunto, cosa de que el difunto al morir no se desconectara su linaje, sino que el primer hijo que tuviera el hermano con la viuda, el primer hijo se le atribuía al difunto y continuaba la línea, el linaje, en la genealogía. Pero los otros hijos pues eran del marido, el hermano que se casó, pero el primero le pertenecía al difunto. Había una razón más por la cual una mujer podía tener múltiples maridos. Existía, como en cualquier época, la perversión sexual por adulterio, fornicación o prostitución. La narrativa bíblica nos sugiere que es bastante posible que por lo menos una relación ilegítima pudo haber sido también parte de la desdicha de esta mujer. Se interpreta con frecuencia que había algo vergonzoso en la vida de la samaritana que la obligaba a ir al pozo a sacar agua a mediodía. A mediodía no se sacaba agua. ¿Por qué? Porque la gente estaba por lo general despiertos en la antigüedad durante las horas de luz del día. Quiere decir que los días en sí no comenzaban a las 9 como nosotros hoy en día, sino a las 6. De 6 a 6. Esas eran las horas de trabajo, esas eran las horas de actividad. Quiere decir que tú no vas a esperar a que el día esté a mitad para ir a buscar agua. Tú buscas agua para todos los días temprano en la mañana.
Y esta mujer está a mediodía. Y recuerden que no todos los detalles de un incidente bíblico se nos dice, pero lo que se nos dice es importante. Y si se nos dice que vino a mediodía, hay algo que se nos quiere decir con eso. Eso es importante. Y es posible que venía a mediodía para estar sola. No hay nadie más sacando agua. No hay otras mujeres sacando agua. Así que había posiblemente algo vergonzoso, algo por lo cual esta mujer se está escondiendo y está viniendo a buscar agua cuando no hay nadie a mediodía. Pero qué lindo que Cristo dijo: yo vine a buscar y a salvar al que se había perdido. Y cuando la narrativa dice, y era necesario pasar por Samaria. Qué lindo que una mujer desdichada, una mujer despreciada, una mujer fracasada, crea una necesidad en Cristo para ir a atender esa vida. Así que 3 heridas sufre la mujer que la sociedad, la cultura y la religión le proporcionaron a aquella mujer. ¿Cuáles son esas 3 heridas de las que sufre esta mujer? La herida de relaciones rotas e ilegítimas. La segunda herida, la herida del rechazo de la comunidad. Y tercero, la herida de una religión impotente y exclusivista que la margina, la rechaza, la echa hacia un lado. Pero ¿cómo la trató Jesús? Jesús rompió las barreras culturales y la trató con respeto. Le dio valor humano. Jesús no la trató como un objeto más, sino que la trató como una persona que merece respeto y consideración. Y aquel día, la mujer samaritana, quien posiblemente era una mujer de muy mala fama, experimentó, disfrutó, ostentó por primera vez la dignidad que todo ser humano merece. Y esto pues me trae el recuerdo de mi hermano que hace poco falleció, David. Mi hermano David se perdió en las drogas y en los vicios desde adolescente. Y vivió toda una vida en vicios. Durmiendo en los carros, durmiendo a la intemperie, de vez en cuando caía preso. Nunca tuvo un trabajo. A los 50 años viene a Cristo. 50. Acabando de salir de la cárcel. Y a los 50 años reconoce que su vida está en peligro. Y yo recuerdo que mi hermano Luis lo llamó un día y Luis me mandó la grabación de un diálogo que tuvo con David, mi hermano Luis, que es pastor. Y mi hermano Luis le dijo: te voy a poner una canción, Dan. Te llamé para hablar contigo porque te voy a poner una canción. No le puso un himno, le puso una canción de Felipe Rodríguez. Y una canción de Felipe Rodríguez que habla acerca de una vida desperdiciada, que cuando llegó a viejo no tenía quien lo cuidara, porque desperdició su vida en vicios y no tenía esposa, ni hijos, ni nietos que lo cuidaran. Una canción, yo no me acuerdo bien de esa canción, pero recuerdo la descripción. Y después que le puso esa canción de Felipe Rodríguez, Luis le dijo: tú tienes ya cierta edad,
Ya tú vas para viejo. Cambia tu vida. Ven a Cristo. Y mi hermano se convirtió. Y Dios lo cambió. Dios lo sanó de los vicios. Consiguió una buena esposa. Estuvieron cerca de 20 años casados hasta que él murió este año. Y ustedes saben que yo tuve que hacer un par de viajes. En uno de los viajes, cuando él está grave, que estamos todos los hermanos y las hermanas con él hablando, y él está casi moribundo. Y le preguntamos, porque él sabía que iba a morir, y él lo había aceptado. Él mismo dijo, yo lo que quiero es irme con el Señor, yo estoy listo para irme con el Señor. Y le preguntamos, David, ¿cuál es uno de los logros tuyos en la vida? Y él dijo, uno de mis logros es el trabajo que tengo. ¿Sabe cuál es el trabajo de él? Limpiando los pisos, mapeando, barriendo, botando la basura en un edificio bien grande. Y él dijo, y uno de los logros es el trabajo. Y le preguntamos, ¿pero por qué eso? Nos llamó la atención, ¿por qué no dijo otra cosa que fue logro? Sino, ¿por qué ese trabajo? Y él nos dijo, porque en ese trabajo todo el mundo me respeta. Para él, recibir respeto de otros seres humanos fue su logro. Y Jesús le dio respeto a esta mujer. Por primera vez ella disfruta de un reconocimiento de dignidad. Ese es Cristo y ese es el Evangelio de Jesucristo. Jesús no la condenó, aunque en su intuición profética Jesús detectaba una aparente falla moral en aquella mujer. Pero miren los sabios del maestro cuando quiere bregar con su condición de matrimonio ilegítimo. Jesús le dice, ven, ve y trae tu marido. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor está usando psicología espiritual, psicología amorosa, para hacer que ella sea la que confiese, sin él tener que condenarla. Entonces él le dice, ve y busca a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y entonces Jesús le dice, bien has dicho. Porque el que tienes ahora, en otras palabras, vive con un hombre, pero no es el tuyo. Y yo he tratado de meditar, de meterme en el sentimiento de la samaritana cuando dijo, no tengo marido. Y he meditado, y me parece que en esa simple y breve confesión se volcó el sentimiento de una vida desdichada. No pienso que se le hizo fácil decir eso. No es tan fácil para nosotros los humanos declararnos derrotados. Pero ante el magnetismo y la intuición de Jesús, había que decir la verdad. Y la verdad duele, como dice el refrán, pero la verdad siempre nos hace libres. Y como ella le trajo a Jesús su verdad, Jesús aprovechó la verdad para liberarla. Y le dice así, el Señor le dice, bien has dicho. Y el Señor entonces cambia la conversación de la desdicha de la mujer hacia lo espiritual de una vida restaurada que ahora se dedica a la adoración. Y el Señor comienza una
conversación de adoración. Bien, mis hermanos, Jesús comparte, y quiero terminar con esto y continuamos la semana que viene hablando del trato de Jesús con la mujer. Jesús comparte con ella un mensaje de esperanza y transformación y la envía a ser embajadora de ese mensaje, convirtiendo a la mujer samaritana, quien hasta este momento había sido despreciada, mal usada, abusada, y se convirtió la mujer samaritana en la primera misionera del Evangelio en la historia. ¿Sí? Qué lindo. Bien, eso es lo que tenemos en términos del trato de la mujer con Jesús por esta semana. La semana que viene continuamos parte 2 de nuestro estudio sobre el trato de Jesús con la mujer. Que Dios les bendiga.